Seguimos con Teología al Día. Seguimos estudiando en realidad en esta temporada los atributos de Dios y su relación con la Trinidad. Entonces vamos a hablar sobre la eternidad. Esa eternidad que es parte de la infinidad de Dios, un Dios infinito, que también es un Dios eterno. ¿Y cómo nosotros vemos eso con la Trinidad, esa eternidad de Dios en la eternidad? Bueno, entendemos que Dios es eterno, en su eternidad Dios está por encima del tiempo, Él no es afectado por el tiempo, pero Él como creó el tiempo, Él interviene en el tiempo. Para Dios, toda la historia de la humanidad se vive dentro de la eternidad y nosotros por ejercicio práctico, podemos dividir la eternidad en una eternidad pasada, que es antes del tiempo, y una eternidad futura, que será al final de los tiempos. Y cuando nosotros vemos la eternidad de Dios, su acción a lo largo de la historia, la eternidad pasada, el tiempo, la historia propiamente dicha y la eternidad futura, vemos la eternidad en la Trinidad en todo eso. Primero, porque hay evidencias bíblicas de que Dios es eterno. Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Si vemos para Juan capítulo 1, dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el mismo Jesús en su oración en Juan 17 dijo, aquella gloria, Padre, que yo tuve desde el principio contigo. Entonces vemos esa eternidad del Hijo de Dios desde siempre. Vemos la eternidad del Padre. Yo creo que la eternidad del Padre es algo incuestionable. Yo creo que nadie puede, de una manera u otra, pensar en el Padre fuera de eso. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Pues bien, en ese consejo eterno de la Trinidad, de lo que es la Trinidad, claro que vemos también al Espíritu Santo. Vemos más su acción a lo largo de la historia, vemos cómo Él actúa en todo tiempo, más como el Espíritu Santo quiere glorificar a Cristo, que es quien glorifica al Padre. Nosotros vemos más la acción del Espíritu Santo justamente a lo largo de la creación, a lo largo de la redención, a lo largo de la santificación y de la glorificación del cristiano. Entonces, claro, nosotros vemos al Espíritu Santo de una manera más económica a lo largo de todo el transcurso de la Biblia. Pero qué interesante es la eternidad de Dios justamente en ese aspecto de que Él es trascendente sobre el tiempo, pero al mismo tiempo es inmanente actuando sobre el tiempo. Y en la Trinidad vemos eso justamente en esa acción trinitaria de Dios. Sabemos por Efesios capítulo 1 y por Primera de Pedro capítulo 1 de que nuestra salvación fue planificada desde antes de la fundación del mundo. Pedro va a decir en su primer capítulo que Jesús es como un cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, en el sentido de que antes de que el tiempo se diera, antes de que fuéramos criados, Dios sabía que el hombre iba a pecar, Dios permite la caída, Dios permite la entrada del pecado al mundo. Y desde la eternidad pasada, como dije anteriormente, ese concepto de eternidad pasada, Dios determinó que el Hijo, en realidad el consejo eterno de la Trinidad determinó que el Hijo se encarnaría, padecería por nosotros y moriría en la cruz del Calvario. Eso desde la eternidad pasada. Y vemos el cumplimiento de eso en Jesús. Cuando el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, el Cordero de Dios que da su vida en rescate por nosotros, y al mismo tiempo también no solamente es el Cordero de Dios, es el león de la tribu de Judá, resucita entre los muertos, asciende a la diestra de Dios Padre, tiene nombre sobre todo nombre, y Él volverá justamente para subyugar todos sus enemigos por estrado de sus pies. El Padre es justamente quien ha determinado los tiempos y las razones, como Jesús le dijo a los discípulos en Hechos capítulo 1. Él es el gran planificador, es la mente por detrás de todas las cosas. Y el Espíritu Santo es quien ejecuta, quien hace que las cosas sucedan, es quien acompaña a Jesús, es quien reviste a Jesús de poder. Él es quien acompaña a Jesús en la tentación, es el quien
quien acompaña a Jesús en su ministerio, como dice Lucas, en el poder del Espíritu. Él es quien está ahí en la muerte de Jesús. Él está allí en la resurrección de Cristo, como dice Pablo en Romanos capítulo 8. Él es quien se queda en la iglesia, es el segundo consolador. Él es quien nos convence de pecado, quien nos hace nacer de nuevo. Él es quien nos presenta a Cristo. Él es quien nos santifica. Él es quien nos da la capacidad de entender la palabra. Él está allí, y el Padre es quien nos adopta, es quien nos justifica, es quien nos recibe por causa de Jesús. Y todo eso fue planificado en la eternidad pasada para que nosotros tengamos una eternidad futura con Él, para que podamos vivir eternamente con el Señor, para que podamos estar allí contemplando el Dios Trino en una eternidad gloriosa. Cuando nosotros vemos la eternidad, también podemos recordarnos justamente de la primera característica del Dios solitario, pero que es uno, la unicidad de Dios. Dios es uno, pero al mismo tiempo la eternidad de Dios es tres. Desde la eternidad, Dios siempre fue comunidad. Por eso es que Dios no necesitó crear nada. No era una necesidad de Él, fue una realización de su amor, fue una manera de demostrar su amor, su gracia, su gloria, a seres por Él creados. Entonces, cuando pensamos en la eternidad, nosotros pensamos que Dios siempre existió, Padre, Hijo, Espíritu Santo, siempre. Y eso no fue por causa de nosotros. Él es así. Dios siempre fue Padre, Dios siempre fue Hijo, Dios siempre fue Espíritu. Tres personas que comparten la misma naturaleza divina, la esencia de Dios. Por eso Dios es uno, eternamente Dios trino. Para toda la eternidad, Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo por toda la eternidad, tanto en el pasado cuanto para nosotros en el presente y en el futuro. Que Dios te bendiga. Esto fue Teología al Día. Hablando de los atributos de Dios y de la Trinidad, lo puedes escuchar en YouTube y en los podcasts de Spotify y Deezer también. Entonces, hasta entonces, que Dios te bendiga. Inscríbete en el canal y también puedes dar cualquier comentario. Hasta entonces, esto fue Teología al Día.